Yo había matado a una persona en el puerto La Torre. Fue algo accidental. Algo que podía haber sido él o podía haber sido yo. En TikTok hay absolutamente de todo y en ese de todo va incluido, por supuesto, asesinos. Quedaos conmigo porque hoy vamos a hablar de José Jurado Montilla, más conocido como el Titi o Dinamita Montilla. Un hombre que asesinó a 4 personas en la década de los 80 en Málaga y que salió en libertad tras haber cumplido parte de su pena. Lo sorprendente de todo es que posteriormente este hombre, que se ha dedicado a contar en esta red social que os he nombrado al principio su día a día, está de nuevo en prisión como presunto autor de la muerte de un joven en 2022 en Los Montes de Málaga. Y ahí no queda la cosa, pues está investigando también su posible implicación en la desaparición de una mujer en Alicante. Pero ¿quién es José Jurado Montilla y cómo puede ser que estuviera en la calle si había cometido 4 crímenes hace 4 décadas? Esta es la historia del Dinamita y cómo pasó de su vida de nómada tras su paso por prisión al foco mediático. José Jurado Montilla nació en Campanillas en el año 1962. Se crió en el campo y uno de sus primeros apodos fue el del Titi, según el español, por ser una de las primeras palabras que aprendió a pronunciar cuando era un niño. Tuvo una infancia y sobre todo una adolescencia dura y problemática. A los 40 años, contó el propio Dinamita a Asur, empezó a consumir mientras trabajaba en lo que podía, ya fuera en el campo o bien como feriante. De hecho, en esta última tuvo uno de sus primeros problemas con la justicia. Trabajaba en los coches de choque cuando se llevó alrededor de 170.000 pesetas en monedas, por lo que fue arrestado y terminó en la cárcel, en la que pasaría 8 meses, aunque siempre negó haber sido él el autor de ese robo. Poco después volvió a ser detenido por otro hurto, aunque negó nuevamente estar involucrado en el mismo. Dijo que había sido detenido injustamente por la Guardia Civil, que le habían detenido simplemente cuando iba tranquilamente con una moto por el medio del campo en plena noche. Lo llevaron al cuartel y allí se encontró con su primo, que según él le inculpó sin tener nada que ver en este nuevo robo. Esta vez le cayeron algo más de 4 años de condena y los cumplió en la prisión de Bonche, en Lugo, donde pasaría a ser conocido como el Dinamita. Según el mismo relato, fabricó unos fuegos artificiales y se pasó con la carga, lo que hizo que estos sonaran como bombas, de ahí este nuevo apodo. Con la pena cumplida, el Dinamita salió a la calle de nuevo y no tardó en delinquir, aunque esta vez aumentaría su violencia y la magnitud de sus delitos. Entre 1985 y 1987 en Málaga, lugar del que procede, acabó con la vida de 4 personas y a todos ellos los asesinó en el mismo entorno, en un entorno rural. Las víctimas fueron, que se sepa, 2 turistas, un chofer y un agricultor. Él, sin embargo, a día de hoy sigue negándolo todo, asegura que de esos 4 asesinatos que le acusaron en su día, solo cometió uno. La primera de sus víctimas murió a manos del Dinamita en 1985 en el pueblo malagueño de Almojía. El cadáver de Francisco González, un hombre de 57 años, apareció en un cortijo en el suyo propio tapado por unos sacos y murió a causa de un disparo. De todos los crímenes que se le acusa, José Jurado es el único que reconoce. En uno de sus vídeos de TikTok, de hecho, habla abiertamente de que le quitó la vida a una persona. En el mismo explica que fue algo accidental, que podría haber muerto él o la otra persona, y fue finalmente Francisco quien perdió la vida. Aseguró que solo se defendía, aunque admitió estar en una propiedad que no era la suya. Dijo que lo lamentaba profundamente y que estaba arrepentido de ello. Poco después de este crimen volvió a la cárcel, aunque no por haber matado a este señor en Almojía, sino por haber robado en una casa en Lugo, de donde se llevó, según él, una pata de jamón, una barra de pan, una escopeta, un paquete de tabaco y 2.000 pesetas. Y aquí, como habréis podido deducir, no acaba el expediente criminal del Dinamita, pues escapó durante un permiso y volvió a asesinar. En 1987 mató a 2 personas más, un turista inglés y otro alemán que estaban en el Chorro disfrutando en un paraje natural. Ambas víctimas presentaban heridas de arma blanca compatibles con el arma que llevaba José cuando fue detenido, aunque lo negó rotundamente y explicó que, como estaba detenido a causa del asesinato en Almojía, le cargaron esos otros 2 asesinatos, pero dijo que no tenía nada que ver. Admitió haber estado con ellos, eso sí, sostuvo haberlos dejado con vida en la tienda que portaban. Sin embargo, el arma que llevaba le delató. Y además no solo hallaron eso, también llevaba consigo unos parches de una bicicleta, unas bombillas y unas pilas que resultaron ser de otro hombre asesinado ese mismo año en 1987 en Campanillas.
Antonio Paniagua, ex chofer del cantaor Juanito Valderrama, apareció muerto en una casa de campo que tenía en Campanillas, el lugar en el que nació el Dinamita. Pese a que el cuerpo de esta víctima estaba prácticamente carbonizado, era evidente que había muerto a tiros, con unos cartuchos similares a los encontrados en las otras escenas del crimen. Además, se dieron cuenta de que faltaban pertenencias de Antonio, que fueron encontradas en posesión del Dinamita cuando este fue detenido por los asesinatos de la pareja de turistas. Como en los otros dos crímenes, negó haber asesinado al ex chofer de Juanito Valderrama. El 4 de mayo de 1987 fue finalmente detenido y condenado a 123 años de cárcel por los 4 asesinatos, aunque no llegó a cumplir ni siquiera 30, salió tras 28 años entre rejas. La derogación de la doctrina Parot, una jurisprudencia que establecía que los condenados a más de 30 años de cárcel debían cumplir íntegra su pena, jugó a favor del Dinamita Montilla, que pudo salir en libertad en 2013, fecha en la que el Tribunal de los Derechos Humanos acabó con esa doctrina. Tras salir de prisión, nada se supo de José Jurado durante años, hasta que, con la llegada de las redes sociales, el Dinamita se subió al barco y empezó a compartir sus vivencias con sus seguidores, que fueron subiendo poco a poco. Este hombre no dejó de viajar, no tenía un lugar fijo de residencia y se dedicaba a vagar por diferentes lugares de la geografía española, recorriendo pensiones y hostales. En 2022 se sabe que este hombre estaba en Málaga y presuntamente habría acabado con la vida de un joven al que no conocía de absolutamente nada. El 30 de agosto de 2022, un joven de apenas 21 años llamado David fue hallado con un disparo en la cabeza y otro en el cuello en Los Ciegos, un paraje de los Montes de Málaga cercano a la autopista de Las Pedrizas. La familia de este chico interpuso una denuncia por su desaparición el 29 de agosto y, lamentablemente, solo un día después fue hallado sin vida este joven en plena batida en una zona aislada cuando lo buscaban desesperadamente. La investigación se abrió rápido y desde el primer momento la policía tuvo claro que había sido una muerte violenta, ya que el cadáver presentaba una herida en la cabeza compatible con un disparo presumiblemente hecho con una escopeta de caza. Hasta el lugar se desplazó la policía científica y la policía judicial para buscar posibles pruebas. Sin cámaras de seguridad ni testigos, la investigación fue dura y se prolongó 2 años, lo cual le permitió al Dinamita hacer vida completamente normal tras presuntamente haber asesinado a este chico. Desde el primer momento, los investigadores pensaron que debió tratarse de un encuentro totalmente casual entre David y su asesino. El joven salió de casa el 29 de agosto de 2022 para ver si había algarrobas en la finca familiar que estaba situada en los Montes de Málaga, y allí debía estar también José Jurado, que por aquel entonces vagaba sin rumbo por la sierra. David llegó al lugar en el que estaban los terrenos de su familia y allí se encontró con José Jurado Montilla. Esto se sabe porque durante esa tarde el chico le envió mensajes a sus padres y a sus amigos para decir que se había encontrado con un señor mayor y que tenía muy mala pinta. Decía que no le inspiraba ninguna confianza porque iba armado. Él le había preguntado por qué llevaba una escopeta y este le dijo que era para cazar zorros que se estaban comiendo a sus gallinas. A las 8 de la tarde el móvil de David dejó de dar señal y en ese momento los padres del joven decidieron llamar a la policía para decir que no sabían dónde podía estar su hijo, que se había ido a los Montes de Málaga y ya tendría que haber vuelto, pero no tenían noticias y eso les daba muy mala espina, pues el móvil ya no estaba operativo. Temían que le hubiera podido pasar algo malo, aunque en un primer momento pensaron en un resbalón accidental, que se hubiera caído y por ese motivo no hubiera podido volver a casa, por lo que una patrulla fue hasta allí con linternas para tratar de dar con el joven, aunque sin éxito. Un día después, el 30 de agosto, apareció el cuerpo de David tendido en el suelo y con 2 heridas de bala. Con las pruebas obtenidas, los investigadores trazaron una cronología de los hechos aproximada. Entendían que cerca del lugar en el que se halló el chico se produjo una pelea entre David y el señor extraño que rondaba por allí, en estos momentos aún sin identificar. En la escena del crimen encontraron más de 60 muestras, entre ellas un rastro de ADN en la mochila del chico, en la cremallera para ser más exactos. Sin embargo, habrá que esperar 2 años para que ese rastro de ADN lleve a los investigadores hasta el Dinamita. Lo consiguieron tirando del árbol genealógico. Tuvieron que examinar 153 años de la familia Jurado. Localizaron finalmente a un familiar del Dinamita y a raíz de ahí dieron con el nombre de Jesús Jurado Montilla, que, como digo, pasó 2 años viajando por la geografía española, ajeno a toda esta investigación. El 25 de marzo de 2023, el Dinamita se estrenó en TikTok, donde acumula ahora mismo más de 5.000 seguidores. Ahí se presenta como
como una persona en el paro que se pasa los días paseando. En esta red social va colgando un sinfín de vídeos que versan sobre diferentes cuestiones. Lo que empezó como una muestra de diferentes paisajes malagueños derivó en sus experiencias como nómada por toda España, mostrando incluso las habitaciones de hostal en las que pernoctaba o los amigos que se iba encontrando en el camino. Y así llegamos hasta el verano de 2023, cuando José Jurado se encuentra en Alicante y comparte sus vídeos con su comunidad. En aquel momento se hizo amigo de María Esther Estepa Pérez, una mujer de 42 años que lleva en paradero desconocido desde el 23 de agosto de ese mismo año. Nadie la ha visto ni ha hablado con ella desde aquel momento, y la última persona que la vio con vida fue, curiosamente, el Dinamita Montilla, que en aquel momento estaba en esta ciudad. En varios de los vídeos, José Jurado cuenta que solía ir con ella al parque y que de hecho sigue yendo porque es lo único que le queda de Esther. En uno de los vídeos más extensos, de alrededor de 12 minutos, llegó a insinuar que tuvieron encuentros íntimos. Se le podía ver incluso llorando, pidiendo que volviera, diciendo que la echaba de menos y que se pusiera en contacto con él o con su familia. ¿Qué tal, amigo? Buenas madrugadas. Son las 4:00 de la madrugada y no puedo dormir. Llevo todo el día pensando en mi amiga y me tiene el sueño quitado. Me tiene el sueño quitado porque ya mañana me marcho de aquí. He hecho todo el recorrido que hice con ella buscándola y no he conseguido nada positivo. Anoche soñé con ella y no sé qué pensar. He vuelto a fumar y hoy en todo el día me he fumado 2 paquetes de tabaco. Y cuando bajé del castillo, pues resulta de que en una gasolinera que encontré a mitad del camino, pude cargar un poquito el móvil. Y es por lo que ahora tengo algo de batería para hablar un poquito con vosotros. Y deciros eso, que llevo toda la noche en vela, toda. No hay forma de que pueda dormir. No me he tomado ningún café ni nada y no sé qué pensar. Yo sé que a ella le gusta mucho la vida de hippie. Ha estado viviendo en comuna. Y esa es la conclusión que la policía de Sevilla me dijo, de que ellos piensan de que igual está por ahí en alguna comuna metida o algo. No sé si será verdad o no. Yo sé que era su gusto de vivir como una ermitaña. Y en una ocasión me comentó de que igual cualquier día se desconectaba del mundo civilizado y se iba a vivir como una ermitaña. No sé si eso habrá sido verdad o no ha sido verdad. A mí lo que no me encaja es que el hecho de que haya estado conmigo 21 días, lo comprendo porque tiene muchísimas amistades y las personas a veces cambian, quizás durante esos 20 días por el hecho de la amistad que surgió entre nosotros, que ella actuara como actuó conmigo y que luego la distancia al separarnos, pues que me haya olvidado. Yo eso lo entiendo, pero lo que no entiendo es cómo puede olvidar a la familia. La familia está rota, está destrozada. Y yo mañana, hoy, le grabaré un último vídeo a la madre. Y cuando baje de Badajoz, dirección a Huelva, pues pasaré por Sevilla y intentaré pues ver a la madre y a su familia y darle un abrazo, porque
No sé si tú estás o no estás viendo el vídeo, pero si lo estás viendo, quiero que sepas que no te voy a olvidar nunca. Que aunque hayas pasado de mí, porque son cosas que suceden, pero esos 21 días que viviste conmigo, para mí fueron los mejores 21 días de mi vida, al lado de una mujer. Me lo diste todo a cambio de nada, al igual que yo también te lo di a ti. Y me prometiste de irte a vivir al campo y que yo me fuera contigo. Que si hacía falta, yo me hacía cargo de los perritos y de la casita y tú te ibas a trabajar a un bar o a cualquier lugar por tal de ganar algo de dinero para que pudiéramos vivir bien. A pesar de la diferencia de edad que había entre tú y yo, me dijiste eso, que no te importaba la edad, que tú lo que querías era vivir el resto de tu vida a mi lado. Y eso fue por lo que me marcaste. Y todo este tiempo siempre he estado pensando en ti, esperando una llamada o un mensaje que me dijera dónde podíamos vernos, para que por fin esa ilusión y ese deseo tuyo y mío también se hubiese hecho realidad. He conocido a muchas mujeres, pero tú tienes algo especial que no he visto en ninguna otra. Y sé que encontrar otra mujer como tú va a ser imposible. Así que quiero que sepas que estés donde estés y pase el tiempo que pase, no te voy a olvidar nunca. Porque esa huella que has dejado en mi corazón, esa huella no se borra nunca, nunca. Así que te deseo de corazón que estés donde estés, que seas feliz, que lo pases bien y que pienses y recuerdes cada momento que vivimos juntos. Te echo mucho de menos y al igual que te lo dije en persona, te lo digo a través del vídeo. Te quiero con locura, te quiero con locura y quiero saber algo de ti. Pese a que Esther no vivía con nadie de su entorno, Pepa, su madre, defiende que hablaba con ella a diario y que el último día que tuvo contacto con su hija fue el 22 de agosto. Ese día, Esther estaba con el Dinamita y se sabe porque necesitó asistencia médica. Fue el propio José Jurado quien hizo esa llamada. Al día siguiente, el 23, Pepa recibe un mensaje enigmático, supuestamente de su hija, en el que le decía que no podía seguir mintiendo, que no tenía trabajo y que estaba viviendo en la calle con dos amigas. Por ese motivo, decía, había decidido irse a Argentina. Esther además le pedía perdón por no haber sido una buena hija, pero a Pepa no le pareció que se tratara de ella y le pidió por tanto que le llamara para escuchar su voz, algo que nunca ocurrió. Cuando la madre de Esther intentó llamarla, el móvil ya no daba señal, se apagó y no volvió a encenderse nunca más, por lo que en ese momento Pepa decide interponer una denuncia por la desaparición de su hija. A partir de entonces, la policía recaba datos y testimonios de los últimos que la vieron, topándose con ciertas incongruencias. No les cuadraba que dijera que se iba a Argentina, pues en ese mismo mensaje la mujer reconocía que no tenía trabajo, así que ¿cómo iba a costearse el billete y demás gastos? Además, también ven datos contradictorios en lo que narra el Dinamita, en cuanto a los hechos y en cuanto al lugar en el que supuestamente la ve por última vez. En estos 9 meses nada ha trascendido sobre Esther. El Dinamita en otro vídeo aseguró que uno de sus amigos la había visto paseando tranquilamente por Denia, así que pasó de estar llorando por ella a pasar página y seguir con su vida sin más. Ajeno al crimen de David y a la desaparición de Esther, el Dinamita siguió viajando por toda España hasta que hace apenas una semana, en Valdevoto, a Badajoz, en una de sus escapadas, José Jurado es detenido por los agentes en un bar.
Allí, de hecho, se grabaría el último de sus vídeos que hay en TikTok. Desconocía que en la puerta de ese establecimiento le esperaban los investigadores para detenerle acusado de un crimen que se cometió en 2022 en los Montes de Málaga. La policía pudo determinar al fin que el rastro de ADN hallado en la cremallera de la mochila de David era de José Jurado y finalmente lo detuvo en Badajoz. Ahora investigan si, como creen, puede tener algo que ver también en la desaparición de Esther, pues por el momento nada se sabe sobre la mujer. La detención del dinamita ha dado paz, al menos en parte, a la familia de David, el joven de 21 años asesinado en los Montes de Málaga. En una entrevista a Málaga Hoy, Carmen, su madre, dijo que siente absoluto desprecio hacia el asesino de su hijo, aunque es incapaz de odiar a nadie. Prefiere pensar que no hay gente tan mala y que debió tener una infancia muy dura sin cariño para haber sesgado tantas vidas. El caso aún debe ser juzgado, pero como vemos hay varios puntos a analizar. En cuanto a la figura de José Jurado, vemos una vez más cómo esos años de infancia duros y esa adolescencia traumática en la que empezó a delinquir muy pronto ha terminado forjando el carácter complicado de este hombre, que terminó convirtiéndose en un auténtico asesino en serie. Además, se demuestra una vez más cómo estos criminales suelen ir escalando delitos. Empiezan con hurtos o robos y terminan cometiendo viles asesinatos. En este caso, en los 80 se le condenó por 4 asesinatos y ahora se le juzgará de nuevo por uno más, lo que haría subir la cifra a 5 si es que finalmente se le encuentra culpable por el crimen de David. Por otro lado, el caso de José Jurado Montilla plantea interrogantes importantes sobre el tema de la reinserción en la sociedad de individuos que han cometido crímenes graves. La reinserción, como sabéis, es un concepto fundamental en el sistema penitenciario, ya que implica la idea de que las personas que han cumplido una condena tienen la oportunidad de reintegrarse de manera positiva en la sociedad y llevar una vida libre de delitos. Sin embargo, como vemos, este caso plantea desafíos significativos para este concepto, pues a pesar de haber cumplido parte de su condena, su reincidencia en actividades delictivas, incluido el presunto asesinato de este chico en 2022, pone en duda la eficacia de los programas de reinserción y rehabilitación. ¿Está bien planteado el sistema penitenciario de cara a la reinserción? ¿Cómo es posible que una persona que matara a 4 individuos hace 4 décadas vuelva a matar libremente muchos años después? Una historia llena de preguntas que prometemos seguir de cerca para dar todas las novedades posibles que vayan surgiendo al respecto.